Capítulo 3. No había avanzado mucho en conseguir que mi tío enterrara el hacha de guerra con mi madre. Realmente era una pena. El tío Tyrion era como un experto en la materia, altamente calificado, que no tenía tacto al tratar con los de arriba. Podría haber desempeñado un papel en la modernización del desastre que era Desembarco del Rey, podría haber sido un espléndido asesor de su padre o un miembro del consejo privado, pero en cambio desperdició todas sus energías. Realmente era triste. Si seguía así, mi abuelo podría elegir a alguien más para heredar. Sospecho que eran celos, y yo estaba familiarizado con ese sentimiento. Especialmente cuando los enemigos del imperio tenían abundantes suministros mientras que nosotros no las arreglábamos con lo mínimo. El frente oriental había sido realmente injusto. El intelecto de su hermana y su habilidad para maniobrar en círculos sociales deben haber frustrado mucho a Tyrion. Se enorgullecía de su ingenio como lo único que lo hacía grande, y ver a un hermano con mayor intelecto y apariencia debe ser una píldora amarga de tragar. Como resultado, Tyrion perdió mucho tiempo siendo rencoroso con la reina. Claramente, Cersei estaba frustrada por su falta de ambición cuando podría ser un activo mucho mayor para la familia. Sospeché que ella se dedicaba a las pequeñas burlas solo para tratar de motivarlo a hacer algo, cualquier cosa con su vida. Su estrategia era sensata, pero, al final, puedes llevar un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a beber. Mis otros esfuerzos para prepararme para cualquier desastre potencial habían dado algún fruto. En varias casas nobles, las mujeres hacían la contabilidad y los cálculos. Muchos de los señores y caballeros masculinos no se molestaban en aprender nada más que a montar y luchar. Algunos encomendaban las tareas a su maestrón castellano, pero muchos dejaban que sus esposas se encargaran de ello. Bajo esta premisa, había pedido una asignación. Incluso había hecho alarde de salir y gastar parte de ella en nuevos atuendos o joyas sencillas. Por supuesto, mantuve la mayor parte escondida en mis aposentos. En caso de que alguna vez necesitara huir de la ciudad, tendría monedas para provisiones y sobornos. Había pensado en utilizar parte de ese dinero para invertir en algo, pero primero necesitaba acumular mis ahorros. Además, no sería práctico intentar hacer negocios como chica de mi edad. Y si la familia real Baratheon fuera derrotada, la ciudad probablemente sería saqueada y se irían todas las inversiones locales que hice. No todos mis intentos tuvieron éxito. Tenía la esperanza de entablar una relación con algunos de los principales actores que dirigían el reino de mi padre. Intenté reunirme con la mano, pero Lorarin no tenía tiempo para mí. Mi edad y mi género hacían que fuera difícil que me tomaran en serio. Mi tío Stannis era muy parecido. El tío Renly se reunió conmigo, pero para alguien que formaba parte del consejo privado como maestro de leyes, realmente no estaba interesado en discutir teoría legal. Era agradable, pero no creo que diera la impresión que quería. Por desgracia, no tenía ninguna insignia de asalto de las alas plateadas prendida en mi vestido que me proclamara como alguien merecedor de respeto. Conseguí reunirme con el maestro de los susurros, Varys. Tenía un aire de misterio afable y era un gran conversador. Fue interesante escucharlo hablar de sus pajaritos, que era un claro eufemismo para los espías, pero nunca explicó cómo conseguían la información. Le pregunté sobre la frecuencia con la que se derribaban cuervos y se interceptaban jinetes, y él solo decía más de lo que nos gustaría pero menos de lo que uno pensaría. Creía que le causaba una buena impresión, pero no era como si fuera capaz de leer a alguien como él. A pesar de mis errores y la falta de progreso en abrirme paso entre los que mueven los hilos de Desembarco del Rey, estaba contenta. Mi seguridad personal era de élite y tenía reputación de ser honorable. Mis días eran míos, para comer lo que quisiera y leer. La vida realmente era grandiosa. Mi satisfacción general se vio perturbada cuando mi hermano menor, Tommen, entró en mi habitación. Su rostro estaba surcado de lágrimas. Genial, siempre he sido terrible con los niños. Le leía a Tommen cuentos para dormir de vez en cuando para tratar de construir algunos lazos fraternales con él, y era agradable, pero nunca entendí cómo funcionaban los niños o qué necesitaban. Ahora estaba sollozando y había venido a mí. ¿Qué pasa, hermanito? J. Joffrey, él. Sus sollozos se hicieron más fuertes. SHH, ¿está bien? ¿Qué hizo? A lo largo de los años había visto una tendencia inquietante en Joffrey. A menudo era cruel sin ninguna razón aparente. Mi cervatillo, él lo hizo despellejar. Se suponía que era mi mascota. En realidad no me importaba el animal. Un cervatillo era una elección muy extraña para una mascota de todos modos. Pero este era el ejemplo perfecto de causar daño sin beneficio. Lo siento, Tommen, estoy seguro de que podemos conseguirte otra mascota. Él también lo matará. Me odia. Más lágrimas brotaron de sus ojos verdes.
¿Por qué me odia? Ugh. Estaba tan poco preparada para esto. Quería dejarle esto a mi madre para que se ocupara de ello. Tu hermano está pasando por cambios y hay una sustancia en los hombres cuando comienzan a convertirse en hombres que conduce a... Sí, traté de justificar la crueldad de Godfrey y su sadismo absoluto como la pubertad masculina. No era mi mejor momento y Tommen no lo entendía de todos modos. Finalmente, tras una conversación a trompicones, logré calmarlo lo suficiente para entregárselo a Cersei, quien debió haberlo apaciguado de alguna manera. Después de esa dolorosa experiencia, necesitaba hablar con Joffrey y lo encontré comiendo en una de las habitaciones privadas de los apartamentos reales con Sandor Clegane, su escudo jurado. Sandor era un hombre enorme con la mitad de la cara quemada. Incluso entre la élite de la sociedad del Poniente era alto. Esa era otra cosa extraña sobre los 7 reinos, había una cantidad absurda de personas altas. Y a pesar de mi mejor nutrición, tal vez era 1 centímetro o 2 más alto que en mi segunda vida a esta edad. Me acerqué. Hola Joffrey, Sandor. ¿Puedo unirme a ustedes? No, dijo Joffrey directamente. Me senté de todos modos. ¿Estás sordo? Dije que no. Lo miré fijamente. ¿Por qué atormentas a nuestro hermano? Joffrey sonrió. Es un bulto inútil, es divertido hacer que se vaya llorando como una mujer. Seguí mirándolo. Este es un miope Joffrey. Somos una familia, no deberíamos ser crueles entre nosotros. Mamá siempre nos ha enseñado que los únicos en los que podemos confiar somos nosotros mismos. Tienes que parar. Joffrey negó con la cabeza. Voy a ser rey, puedo hacer lo que quiera. Al igual que Aerys Targaryen, él pensó que podía hacer lo que quisiera porque era rey. Joffrey se sentó más derecho. ¿Estás amenazando a mi hermana? Estuve muy tentada de hacerle algún daño físico. Tenía todos los ingredientes para convertirse en un Calígula. Podía poner en peligro mi estilo de vida fácil con sus payasadas. No ahora, por supuesto, no con su escudo jurado mirándome. Tendría que ser más tarde de una manera que no levantara sospechas sobre mí. Organizar un accidente era tentador, pero en conjunto demasiado arriesgado y potencialmente desestabilizador. Dejé esos pensamientos a un lado y miré fijamente y encontré su mirada directamente e intenté razonar con él. Todos tenemos talentos diferentes. El tío de Stannis conoce los mares, yo conozco mis historias y tú sabes cómo luchar. Bueno, eso era un poco mentira, él era mediocre en el mejor de los casos con la espada, aunque los otros chicos de su edad sabiamente lo dejaron ganar. Los reyes no son todopoderosos, si abusan de sus súbditos, se enfrentarán a la deslealtad y la rebelión. La historia está llena de ejemplos. El rey loco fue solo el último ejemplo. Entonces, mataré a los traidores. Incluso si aceptamos que tendrías éxito. El reino sangrará y destruirá tu base impositiva. Guarda tu crueldad para los enemigos que la merecen, te prometo que habrá muchos, y querrás a tu familia a tu lado. La mirada de mi hermano se desvió del contacto visual. Mi padre nunca se preocupa por contar monedas y yo tampoco. Ahora déjame, moza molesta. Una de las conversaciones más frustrantes de las que he sido parte. Me recordó nuestra victoria temporal cuando los republicanos fingieron su rendición y no pude hacer que el alto mando entrara en razón. Enfurecerse entonces no había logrado nada y enfurecerse ahora haría lo mismo. Y sin embargo necesitaba que él entendiera que lo que le había hecho a Tommen no era aceptable. Esto no volverá a suceder, Joffrey. El chico se retorció bajo mi mirada. Haré lo que quiera y no puedes hacer nada para detenerme. Tal vez sea yo quien despelleje al estúpido caballo que Lyn te consiguió después. Me quedé mirándolo. Ahora, vete. Perro, sácala de aquí. El perro se levantó de su silla y se inclinó sobre mí. Seguí mirando a Joffrey. Había puesto el escudo jurado de Joffrey en una posición incómoda. Ponerme las manos encima era peligroso para él, yo era de la realeza. Estaba tratando de intimidarme para que me fuera por mi propia voluntad. Eso no iba a suceder. Es hora de irse, princesa. Gritó, su voz sonaba aún más áspera de lo normal. Por supuesto, lo ignoré y seguí mirando a mi hermano, que ahora prácticamente se estremecía ante mi mirada. Arrástrala, perro. Chilló. Sandor soltó un gruñido, en parte de frustración y en parte para asustarme. Simplemente seguí mirando al ahora rojo Joffrey. Mi hermano necesitaba saber que su voluntad no era sacrosanta. Esta era una lección para él, aunque algún día pudiera heredar la corona de nuestro padre, ahora no estaba al mando de mí. Joffrey golpeó la mesa con el puño. Ahora. Sus gritos habían causado revuelo y Cersei entró con Ser Meritran detrás de ella. ¿Qué está pasando aquí? Miró la escena con sus ojos verdes brillando con irritación y sorpresa.
Sertrant avanzó y Sandor retrocedió y regresó al lado de Joffrey con el ceño fruncido. Joffrey estaba temblando. Me amenazó. Cersei me miró y negó con la cabeza. Joffrey estaba actuando como un tonto y yo le estaba aconsejando que atormentar a Tommen no era una buena idea. Me pidió que me fuera, pero no había terminado de hablar con él. Luego le ordenó a Clegane que me llevara a rastras. El rostro de la reina mantuvo la mayor parte de su compostura. Dije la mayor parte, lo que significaba que mi madre estaba bastante enojada. Clegane, Trant, fuera. Su gracia, entonaron y se fueron. Joffrey, mi valiente y audaz león, guarda tu rugido para nuestros enemigos, no para tus hermanos. Ella se negó a obedecerme y me amenazó. Cersei me miró. Myrcella, mi leona, solo buscaste proteger a tu hermano menor, pero no debes intentar luchar contra Joffrey, él es el heredero de los 7 reinos. Si te dice que te vayas de su presencia, espero que lo hagas. Como órdenes, madre, lo hago ahora. A primera vista, esto era bastante injusto, pero sabía que lo que hacía la reina rara vez era obvio. Iba a utilizar esta situación para hacer que Joffrey fuera mejor en el futuro. Vete, hablaremos más tarde. Incliné la cabeza, salí de la habitación y la cerré detrás de mí. La guardia real y el perro estaban a una distancia respetuosa de la puerta, pero seguían vigilando el salón. Eres una tonta, princesa. No lo olvidará, dijo Sandor con voz áspera. Ese era el punto, Sandor. Juegas un juego peligroso, gruñó, en voz baja mientras se cernía sobre mí por segunda vez. Basta, dijo Ser Meryn y se interpuso físicamente, de nuevo. A pesar de que el perro lo superaba en tamaño por más de medio pie, Ser Meryn era imperturbable y el perro se vio obligado de nuevo a retroceder. Nunca hubo ningún peligro real. El perro sería decapitado si intentaba pelear con la guardia real o ponerme las manos encima. Su ladrido era peor que su mordida. La farsa del espectáculo era pura intimidación y no funcionaría. En conjunto, había sido un buen día. Joffrey había recibido el mensaje que yo tenía intención de enviar y estaba seguro de que mi madre lo reforzaría. Así como estaba seguro de que ya había calmado a Tommen. Cersei mantenía a raya los 7 reinos, no había duda de que podía hacer lo mismo con su propia familia. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. A mi padre le encantaba organizar torneos. Esta vez, la excusa fue el 14º onomástico de Joffrey. Como era su deseo, habría generosos premios para los ganadores de la justa y la pelea. Yo mismo esperaba con ansias estos eventos, ya que pude conocer a muchos caballeros y nobles. La justa en sí era algo insulsa, era difícil entusiasmarse con un deporte en el que no se podía participar. Y nada comparado con volar a más de 300 kilómetros por hora drogado con magia, enfrentándose a la vida y la muerte. Ciertamente, no echaba de menos arriesgar mi vida. Absolutamente no, pero podía admitir que la descarga de adrenalina y la sensación de volar era una experiencia que deseaba mucho poder volver a vivir. Lo más cercano que tenía ahora era montar a Flita, uno de los mejores regalos que me ha dado cualquier miembro de mi familia. En ese momento, estaba asistiendo al banquete de bienvenida. Ojalá hubiera estado sentado más cerca de mi abuelo. Tyrion Lannister, un formidable lord que se tomó su posición en serio y había manejado expertamente la rebelión y posicionado a la casa Lannister más fuerte que nunca. En nuestras interacciones pasadas, él era educado pero breve y me gustaría tener una conversación más larga con él. Vi a mi padre avergonzarse, lo cual era deprimentemente típico. Acariciar abiertamente al personal de servicio era un insulto a mi madre, pero también una violación a mi sensibilidad moderna. Uno no podía decirle que no fácilmente al rey, así que esto no era en absoluto consensual. ¿Qué debía pensar Tyrion Lannister de que el marido de su hija fuera tan grosero a los ojos de toda la corte? Era una suerte que el clima político fuera tan estable o podría haber problemas. O tal vez el reino se había desensibilizado debido a la locura absoluta del último rey. El torneo tenía otros invitados que no había visto antes. En una de las otras mesas, Lord Walder Frey estaba sentado rodeado de muchos de sus parientes. Honestamente, era impresionante que el hombre hubiera sobrevivido hasta los 90 años dada la falta de atención médica moderna. Un tipo un poco hosco. Técnicamente yo era pariente suyo por matrimonio. Mi tía abuela Jenna estaba casada con su hijo Aemon Frey. Curiosamente, los dos no habían bajado de Casterly Rock para asistir al torneo. Quizás al hijo no le agradaba el padre. Una multitud de hijos y nietos de Walder competían en las listas de este torneo. No tuve muchas oportunidades de hablar con nadie de importancia, donde me senté con Tommen y mi prima Shireen Baratheon. La niña era un año más joven que yo y había sido afectada por una enfermedad conocida como escama de grises cuando era niña, que le dejó cicatrices en la cara.
Ella no tenía la enfermedad, solo eran cicatrices de la enfermedad que solía tener, pero eso no hacía que la gente tuviera miedo de contagiarse. Tommen me había preguntado tímidamente si podía cambiar de asiento para no tener que sentarse junto a ella, lo cual no me molestaba. Era joven, pero ahora, si ella era contagiosa, pensaba que su madre le permitiría estar tan cerca. Intenté entablar una conversación con ella, era la única hija de Stanis Baratheon. Tal vez si me llevaba bien con la chica, podría tener un encuentro personal con su padre, el maestro de barcos. Shireen, me alegro mucho de que hayas podido asistir a la celebración del Día del Nombre de Joffrey. Siento que nunca te veré contigo en Rocadragón. La chica levantó la vista, pero no me miró a los ojos. Mi padre dice que estoy más segura lejos de la ciudad. Puse mi mano sobre la suya y se estremeció. Tu padre debe quererte mucho para estar tan preocupado por tu seguridad, pero egoístamente espero que ceda y te permita quedarte aquí. No hay muchas chicas de mi edad que mi madre considere de la posición social lo suficientemente alta como para que yo pueda pasar tiempo con ellas. Me gustaría eso, princesa. No estaba segura de sí misma y estaba un poco asustada. ¿Por qué? Tal vez la intimidaba que yo fuera la hija del rey. Ella era la hija del hermano del rey, así que no debería ser un gran problema. Al otro lado de Shireen había un caballero que miraba y asentía con aprobación. El sello que llevaba era un barco negro con una cebolla en sus velas. Eso lo convertiría en Ser Davos Award, el ex contrabandista que ayudó a reabastecer Bastión de Tormentas. El hombre había perdido articulaciones en su mano como castigo por contrabando anterior, pero se le había concedido el título de caballero y tierras por salvar a Stannis y la guarnición. Este era un buen trato considerando todo. Pasar de ser un criminal con pocas perspectivas a convertirse en parte de la clase alta fue una mejora brillante. Le sonreí y le sugerí que me reuniera con ella al día siguiente antes de que comenzara el torneo y ella aceptó. Eso fue bastante simple. Busqué a otros recién llegados. Ser Loras Tyrell, un justador prometedor, estaba presente y se sentó junto al tío Renly. Lorarin era un individuo serio y estoico, aunque hoy se veía particularmente sombrío. Es extraño que sus ojos parezcan desviarse hacia donde yo estaba sentada más de una vez. Mi apariencia era impecable y estaba siguiendo todas las gracias sociales que me habían enseñado, porque me miraba con tanta frecuencia. Mientras el banquete pasaba del plato principal al postre y yo estaba saciada, acompañé a Tommen de regreso a nuestras habitaciones, seguida por la silenciosa guardia real. XXXX. A la mañana siguiente, me aventuré al otro lado de los apartamentos reales en el Torreón, donde Stannis alojaba a su familia cuando estaban en la ciudad. Algunos creían que la Guardia Real nos vigilaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y eso no era exacto. No podía ser, dado que solo hay 7 de ellos. Cuando podían, nos vigilaban, pero cuando la familia real estaba en diferentes partes del Torreón, no era una preocupación. Siempre habría un guardia real estacionado afuera de la cámara del rey y otro en la entrada de los apartamentos reales, pero más allá de eso, todo dependía de dónde estuviera toda la familia. Un guardia me anunció dónde Stannis, su esposa Celysa y Shireen estaban desayunando. Buenos días, tío Stannis. Stannis no debe ser una persona madrugadora porque me miró fijamente durante una cantidad incómoda de tiempo antes de responder. Buenos días, Myrcella. Intercambié saludos con Celysa y luego me acerqué a Shireen y pasé mi mano sobre su vestido que usaría para la justa. ¡Qué vestido tan bonito! Muestra los colores de tu casa y al mismo tiempo se ajusta al estilo popular. ¿Quién lo diseñó? Shireen quedó sorprendida. No estoy segura. Celysa dijo. El vestido es un poco viejo, es una feliz coincidencia que se ajuste a la moda actual. Sentí la mirada de Stannis sobre mí. Lorarin ayer y ahora Stannis. ¿Qué estaba pasando? Tío, pareces un poco diferente a la última vez que nos vimos. ¿Está todo bien? Eso está por verse. Tengo mucho que hacer hoy, discúlpame. Y con eso se levantó con rigidez de la mesa del desayuno. Celysa se quedó atrás y me hizo algunas preguntas sobre frivolidades sin importancia. Hice lo mejor que pude para responder de manera que mantuviera su interés y tratara de incluir a Shireen en la conversación, pero su madre no parecía querer incluirla. Creo que causé una buena impresión y por eso mencioné la idea de que Shireen se quedara en desembarco del rey. No creo que sea la princesa Myrcella, no todos en la corte son tan comprensivos como tú sobre la vergüenza de mi hija. No hay vergüenza en ser víctima de una enfermedad, estas cosas no están bajo nuestro control, especialmente cuando estamos envolviendo bebés. Eso no importa, ocurrió un pecado y ella fue afligida. No voy a ocultar ese hecho. Shireen pareció encogerse en sí misma con las palabras de su madre. Internamente estaba furiosa. ¿Pecado?
¿Crees que los 7 están castigando a tu familia? ¿Por qué? Traté de que sonara como una curiosidad, pero algo de calor entró en mi voz. Celine hizo una pausa. No, no los 7. Parecía insegura de sí misma y luego dijo, de todos modos, creemos que es mejor que Shiren permanezca en Rocadragón. Y una vez más me había quedado en el camino equivocado. No poder usar a Shiren para acercarme a Stannis hizo que toda esta reunión fuera irrelevante. Sin embargo, yo no era de los que se daban por vencidos. Hasta donde yo sé, no hay lógica ni razón que haga inevitable el fracaso continuo. Nunca me rindo. Los errores simplemente necesitan ser superados. Si esa es tu decisión, tendré que aprovechar al máximo el tiempo de Shiren aquí. Quizás podamos compartir correspondencia por cuervo de vez en cuando. Shiren asintió y murmuró algo. Algún día Shiren se casaría con alguien que luego heredaría Rocadragón, así que ser amiga de ella todavía funcionaría para mi beneficio. XXXX. El primer día de justas estuvo lleno de desajustes. Los mejores de los mejores aplastaron a los jinetes que no estaban a su altura. Loras Tyrell, Jaime Lannister y Varys Selmy destruyeron a sus oponentes normalmente con un solo pase. Otros miembros de la Guardia Real lo hicieron bien, pero a menudo se necesitaban 2 o 3 intentos para demostrar quién era el vencedor. Pude ver a Lord Frey escupir de disgusto cuando el último de sus vástagos fue derrotado bastante temprano en el día. Shiren no era una gran conversadora, pero de nuevo no había caballeros de Rocadragón participando, así que tal vez simplemente no le importaba mucho el torneo. Varios de los nobles también disfrutaban de sus apuestas. Esto no estaba formalizado, pero era algo que su tío Tyrion hacía mucho. La propia Cersei apostaba a veces. Sumas realmente grandes cambiarían de manos mañana. Mi tío Jaime estaba emparejado contra Ser Selmy y Ser Loras estaba contra Ser Meryn Trant. Tyrion hizo una gran apuesta con Meñique sobre quién ganaría el torneo y apostó por su hermano. Estuve tentado de incluir algunos dragones por lealtad familiar, pero no tenía muchas razones para hacerlo. Otra noche de banquete fue una repetición de la primera. Nuevamente, sentí los ojos de Lord Arryn y el tío Stannis sobre mí. Si bien no demostré mi inquietud, sus miradas realmente comenzaban a asustarme. Esta vez, en lugar de irme cuando Tommen estaba listo, me quedé y esperé a que se fueran más invitados. Cuando Lord Arryn se retiró y regresó a la Torre de la Mano, me levanté también y lo seguí. Una vez que salió del salón de banquetes y estuvo en el pasillo, lo llamé. Mi Lord Mano, ¿puedo tener un momento de su tiempo? Se giró y me miró sorprendido. Myrcella, ¿hay algún problema con que sea amigable con Shiren? Parecía desconcertado. No, niña, ¿por qué lo preguntas? Te sentaste con Lord Stannis y me miraste. Solo quiero asegurarme de no hacer nada inapropiado. Su rostro era ilegible. No has hecho nada malo y eres completamente inocente. Mi esposa está con mi hijo, que se siente mal, si me disculpas. Eso no explicaba nada en absoluto. ¿Por qué había dicho que yo era completamente inocente? Eso implicaba que había culpa en alguna parte. Lord Arryn nunca respondió por qué había atraído su atención en primer lugar, nunca había tenido la más mínima inclinación a dedicarme su tiempo en el pasado y ahora estaba bajo su mirada. Molesto por no tener ninguna respuesta, regresé a mis habitaciones. Mañana hablaría con mi madre y vería si tenía alguna idea. XXXX. Mi madre estaba arreglando la ropa de Joffrey con algunos sirvientes cuando fui a verla con mi preocupación. Myrcella, eres una chica muy bonita que probablemente se convertirá en una mujer de impresionante belleza. Los hombres te mirarán y adivinarán que tan pronto florecerás. Luego intentarán venderte a cualquier señor que les dé una ventaja. Mierda. Deliberadamente no había estado pensando en acercarme a la pubertad y la edad para casarme. Como no había pasado por la pubertad, no sabía si llegaría a desear a los hombres como deseo a las mujeres durante mi primera vida. No es que alguna vez haya actuado según dicho deseo con una mujer real. Si bien tuve lujurias como cualquier otra y consumí café en mi adolescencia, no agradecí las relaciones personales. Sí, morí virgen. Están pensando en intentar casarme con alguien. No es bueno, era demasiado joven, pero, por supuesto, los compromisos no son matrimonios y pueden durar años. No hay necesidad de entrar en pánico. No son mis padres, ¿por qué deberían tener voz y voto? Cersei me miró con una expresión de lástima. No te preocupes, cariño, no tengo intención de permitir que te cases todavía. Pero un día te casarás, ni siquiera yo puedo evitarlo. Tragué saliva con fuerza. Sí, ese era el propósito de las hijas en una sociedad medieval. Aún así, tenía la promesa de mi madre de que bloquearía cualquier matrimonio que pudiera estar preparándose para mí tan temprano. Su explicación era plausible, pero no encajaba del todo.
Una preocupación para otro día. Madre, esperaba hablar con el abuelo mientras estuviera aquí. ¿Puedo unirme a él para el desayuno antes de que regrese a Casterly Rock? Probablemente no, sin embargo, iremos a visitar Casterly Rock justo después del torneo. Puede que tenga unos minutos libres contigo en el viaje. Yo aceptaría lo que pudiera conseguir. Mis intentos de establecer contactos cuando era niña no estaban progresando como esperaba. Tío Ine, al ser el señor supremo de las tierras del oeste, se convertía en una figura poderosa. Su riqueza, reputación y poder eran casi inigualables, salvo por mi padre, el rey, y su mano Jonarrin. Si podía conseguir que fuera mi mentor y me cuidara, ayudaría a asegurar mi posición en este mundo y a protegerme de las maquinaciones del ser décimo. XXXX. Nos dirigimos a paso majestuoso hacia Casterly Rock. El ambiente estaba un poco amargo después de que Ser Loras hubiera vencido al tío Jaime. Tyrion y Cersei habían apostado fuertemente por la victoria de Jaime. El caballero de las flores sabía montar muy bien, a pesar de que Jaime era más alto y más robusto, no pudo ganar la batalla. Rompieron 5 pares de lanzas, pero al final ganó el mejor jinete. Gran parte de la sociedad medieval se centraba en los caballeros, pero era principalmente porque los caballeros, o la caballería pesada, eran muy poderosos en el campo de batalla gracias a que la mayor parte de los ejércitos durante los tiempos de guerra estaban formados por campesinos reclutados. Una línea de picas bien entrenada, o incluso un terreno fangoso y arqueros serían suficientes para detenerlos, como habían aprendido los franceses en Agincourt. Las habilidades necesarias en el campo de batalla probablemente eran bastante diferentes de las necesarias para estos torneos. Aplaudí las habilidades de Ser Loras, pero nunca dudé ni por un momento de que en un enfrentamiento real mi tío lo masacraría. Ahora que Ser Selmy ya era mayor, se lo consideraba una de las espadas más peligrosas del mundo. La guerra de mi segunda vida no era comparable a la de este mundo. El armamento moderno, desde las armas de fuego, la artillería y, por supuesto, los magos, lo cambiaron todo. Ciertos conceptos en el campo de batalla eran atemporales: el cerco, el flanqueo, la derrota en detalle y la importancia de la disciplina. No envidio a los comandantes del campo de batalla que tienen que liderar tropas incompetentes. ¿De qué serviría saber cómo mover a tus unidades a su posición si tus órdenes se equivocaban o los soldados huían a la primera señal de problemas? Las muchas tácticas y fintas en el frente oriental o incluso en el ring que Setour había llevado a cabo simplemente no serían posibles en Poniente. Me pregunto ociosamente cómo manejaría la guerra en este mundo primitivo. Gran parte de mi familia estaba dentro del gran carruaje, o timonera como lo llamaban aquí. Edwin y Jaime iban a caballo, así que esta sería una buena oportunidad. Tyrion había sido la mano del viejo rey loco y antes de que lo despidieran cuando el rey se volvió irracional, había administrado bien al reino. En esencia, era un director ejecutivo retirado que todavía formaba parte del consejo de administración. Una prioridad que sin duda debía tener de mi lado. Abuelo, es bueno verte esta mañana. Tyrion me miró. Sus ojos verde pálidos salpicados de oro se encontraron con mi mirada. Myrcella, habló y luego miró hacia el camino. Cabalgué a su lado y esperé a que hablara un momento antes de seguir adelante. Siempre te he admirado. No puedo pensar en ningún señor más poderoso y sabio que tú y esperaba aprender cómo llegaste a tener tanto éxito. Un poco de adulación nunca hace daño, mucho mejor porque es verdad. ¿Qué te hace pensar que me importa la opinión de un niño? Su voz no había cambiado de cadencia ni de volumen y, sin embargo, parecía estar llena de desprecio. Ni siquiera me miró. No lo había pensado así, pero quería transmitirle porque me estaba acercando a mi abuelo. He leído las vidas de los 4 reyes del gran maestre Caet y encontré fascinante las lecciones que contiene. Es bueno aprender del pasado y, sin embargo, diría que aprender de alguien cara a cara es mejor que aprender de los textos. Me recuerdas a Cersei cuando era joven. Excelente. Estaba progresando. Su opinión seguramente estaba cambiando. Mencionar el nombre de un libro muestra mi seriedad y mis atributos académicos, al tiempo que coloca su propia perspectiva como superior a una famosa obra de historia. Dime, niño, ¿también desearías haber nacido niño? Respondí un poco desprevenido. Bueno, sí, me interrumpieron antes de poder continuar. No lo eras. No necesitas aprender a gobernar. Piselle me escribe sobre mis nietos y menciona tu insistencia en molestarme. Eres una niña. No serás un maestre ni un gobernante. Tu deber será casarte con quien tu familia diga que debes casarte y luego procrear para asegurar la alianza. El gran maestre Piselle se había quejado de mí. Era culpa mía que tardara una eternidad en enviar correspondencia a la ciudadela. Que su propio conocimiento de aritmética de orden superior fuera anticuado.
Yo había sido infaliblemente cortés, aunque persistente en mis solicitudes. Y eso lo hizo tratar de arruinar mi reputación con los superiores. Mi tío trató de intervenir. Padre, estoy seguro. Dwayne lo silenció con una mirada. Dejando a un lado el sabotaje de Piselle, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Yo era un junior sin formación en el lugar de trabajo que aún tenía que demostrar su valía. Estaba tratando de formar una sociedad con un ejecutivo de alto nivel probado sin haber pagado mis cuotas. No es de extrañar que despreciara mi esfuerzo. No soy nada si no soy obediente. Abuelo, puedo ser más que un simple chic para asegurar alianzas con matrimonio. Dame una oportunidad para demostrar lo que valgo. Le diste a Tyrion una oportunidad para mejorar las alcantarillas y cisternas de Roca Casterly y valió la pena. Si me da la oportunidad de demostrar, giró la cabeza y me miró con enojo. Basta, basta de tonterías. Jaime me miró con lástima. No estaba seguro de qué dije que provocó esa reacción, pero de alguna manera había pisado una mina terrestre. Muy bien, abuelo, no te quitaré más tiempo. Estaba decepcionado. Los roles de género arraigados de Poniente obstaculizaban mi capacidad para hacer conexiones. Mi edad tampoco ayudaba. Tal vez estaba haciendo esto mal. En lugar de intentar abrirme camino entre los poderosos de hoy, debería intentar centrar mi red de contactos en los poderosos del mañana. XXXX. Casterly y Rocky Lannisport estaban mucho mejor gestionadas que Desembarco del Rey. Como era la tercera ciudad más grande de los 7 reinos, era un centro de comercio. La riqueza de las minas de oro y la fuerte administración de mi abuelo significaban que en las tierras del oeste no había la pobreza abyecta entre las clases bajas, que era habitual en gran parte de Desembarco del Rey. Tener más recursos reducía las privaciones. Naturalmente, las cosas aún podían ir mejor. El arcaico sistema feudal hacía que las personas con capacidad y mérito estuvieran subordinadas a otras simplemente por su condición de nacimiento. El nepotismo existía en mi primera vida, pero era mucho menos pronunciado y si demostrabas tu lealtad a la empresa y hacías el trabajo que te asignaban con diligencia, podías retirarte y disfrutar de tus días sin preocupaciones y con todas tus necesidades cubiertas. Esto era poco común para la gente pequeña, incluso en las tierras del oeste. Afortunadamente, yo era el vástago de la realeza y no tendría ese lamentable destino. Tenía la esperanza de intentar entablar relaciones con la familia materna. Desafortunadamente, al segundo día nos alcanzó un cuervo. Jon Arryn, la mano del rey, estaba gravemente enfermo, era poco probable que sobreviviera y debíamos regresar a Desembarco del Rey de inmediato. Dar la vuelta hizo que el viaje hasta aquí fuera una completa pérdida. Me llenó de fastidio, no ocurrió nada productivo en este viaje. Más preocupante era que Jon había sido la mano durante los últimos 16 años y había ayudado a estabilizar los 7 reinos durante el gobierno de Robert. ¿Quién ocupará su lugar? Más vale que estuviera listo. Mi madre esperaba que su marido eligiera al tío Jaime. Nunca había sido muy cercano a mi tío, pero se llevaba bien con el resto de la familia. Las bromas de Jaime divertían a Tyrion y a mis hermanos y tenía una sonrisa relajada. No me gustaba su laxitud como miembro de la Guardia Real. Era parte de la unidad de guardaespaldas de élite encargada de asegurar al rey y a la familia del rey, yo incluido, así que hubiera preferido que bromeara menos y fuera más cauto. La laxitud en asuntos pequeños podía escalar rápidamente. Herbert Enrich trabajaba en una compañía de seguros y había planteado correctamente la idea de que disciplinando y corrigiendo errores menores en materia de seguridad se evitaban accidentes mayores. Su obra, que todavía recuerdo de hace 2 vidas, concluía de forma hermosa con estas palabras. Cuando existe una situación que genera pérdida de vidas, lesiones y sufrimiento, cuando cuesta $1 millón al año, cuando se ha demostrado que su solución es práctica, y cuando todos están de acuerdo en que se puede y se debe hacer algo al respecto, es hora de dejar de hablar, arremangarse y ponerse a trabajar. Por supuesto, le dije a tío Jaime que debería centrarse más en sus deberes y él me había despeinado y me había dicho que estaba perfectamente a salvo. Este tipo de perspectiva irreverente de sus deberes principales había demostrado su carácter. No sería una buena mano. Pero, por supuesto, también hacía todo lo que su hermana le pedía, así que probablemente este era el intento de mi madre de asumir un papel aún más importante en la configuración del panorama político. Solo tenía que lucir imponente y regio mientras seguía sus instrucciones y el reino estaría a salvo y seguro. La decisión sería del rey y habría muchos compitiendo por el honor. Ciertamente, sus hermanos buscarían el puesto. Incluso podría intentar traer a un Tyrell para ayudar a curar aún más las heridas de la guerra. Los Tyrell habían sido leales al rey loco, pero una vez que King's Landing no había sido tomado, se habían apresurado a arrodillarse.
Mace Tyrell era el segundo señor más rico de los 7 reinos y si lo incorporaban al redil, podrían asegurar el granero de los 7 reinos. Ninguna de estas opciones me parecía mala. Quienquiera que fuera elegido, intentaría congraciarme con cualquiera de sus parientes jóvenes y tratar de que me vieran con cariño y respeto. El favor del que era el gobernante de facto de la tierra solo podía ayudarme. XXXX. Llegamos a tiempo para participar en las ceremonias funerarias. Mi padre estaba angustiado y sobrio durante el evento. Presenté mis respetos como se esperaba. Admiraba a Lord Arryn por ser el líder productivo que había sido. 16 años y solo una guerra con los tontos Greyjoy fueron buenos para una nueva dinastía. Casi inmediatamente después, la viuda y el joven heredero de la casa Arryn abandonaron la capital de repente. Regularmente pagaba a mis doncellas y sirvientes estrellas de cobre por chismear en la Fortaleza Roja y en la ciudad de desembarco del rey. Se escandalizaron bastante cuando casi toda la casa Arryn se fue en la oscuridad de la noche. Por mucho que me hubiera impresionado la administración de Jon Arryn, encontré que su esposa era una vergüenza. Siempre parecía nerviosa y usaba polvos para ocultar su falta de sueño. La forma en que lloriqueaba sobre su hijo era desagradable en la rara conversación que tuve con ella. El rey había contado entonces que todos íbamos a viajar al lejano norte para ver a su amigo Eddard Stark, el señor de Invernalia. El joven personal de servicio tenía todo tipo de historias sobre los bárbaros del norte. Gran parte de lo que me contaban eran tonterías supersticiosas. Se divertían con gigantes, decían que los Stark eran cambiapieles y que pasaban sus días luchando contra los salvajes a lo largo y ancho del muro. Era realmente ridículo que el sigilo de una casa pudiera iniciar rumores fantasiosos. Uno de los vasallos de los Stark, los Umbers, tenía un escudo de armas que representaba a un gigante con cadenas rotas. Los cambiapieles sonaban a cuentos de hadas, aunque dado que yo podía hacer magia tal vez había algo de verdad en las viejas leyendas. Aún parecía poco probable. Los circuitos mágicos que creaban fenómenos localizados no alteraban físicamente el cuerpo ni le permitían cambiar de forma. El rumor final también se basaba en la ignorancia. Los Stark habían reunido al norte en alguna ocasión para ayudar a la Guardia de la Noche a detener las invasiones de los salvajes, pero eso era poco frecuente y no había sucedido en mi vida. Sospecho que muchos de los rumores sobre el norte tenían que ver con diferencias en la religión. La religión dominante en la mayoría de los 7 reinos era la fe de los 7. En el norte, adoraban a los dioses antiguos. Una religión bastante pintoresca que estaba mal definida y me recordaba una especie de combinación de animismo y antiguas creencias celtas de mi primera vida. Era mucho menos estricta que la fe de los 7 en su interferencia en la vida cotidiana. Por supuesto, todas las religiones eran despreciables. Algunas causaban menos daño que otras, y yo veía a los dioses antiguos del norte de esa manera. Eddard Stark tenía fama de honorable y competente. Había sido criado por Jon Arryn, aunque eso por sí solo significaba poco, al igual que mi padre, y mira cómo resultó. Eran ciertas las historias sobre su honor estaban influidas por una buena gestión de las relaciones públicas. No lo sabía, pero una cosa estaba clara. Mi padre estaba haciendo este viaje de un mes o más al lejano norte por una razón y no solo por capricho. La única suposición lógica era convertir a Lord Stark en mano del rey. Lord Stark tenía una prole sana, 5 hijos legítimos de entre 16 y 5 años y un bastardo reconocido también de 16. Las niñas eran las más cercanas a mí en edad, así que ese sería un buen lugar para comenzar. Si Lord Eddard Stark iba a ser la mano, yo sería el mejor amigo de sus hijos. Fin del capítulo 4.